Es una figura que ha dejado una huella sombría en la historia criminal de América Latina. López es ampliamente considerado como uno de los infames asesinos seriales en la región, responsable de la muerte de cientos de niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Tolima, Colombia, y desapareció el 22 de septiembre de 1999. Confesó haber asesinado a más de 300 niñas y jóvenes. Sin embargo, las autoridades solo confirmaron la autoría de 110 víctimas. López fue el séptimo de 13 hijos en una familia donde su madre era una trabajadora sexual. Su paradero sigue siendo desconocido. Pedro tuvo una infancia marcada por violencia y abusos por parte de su madre Benilda, quien ejerció prostitución en su propio hogar, afectando de manera grave al pequeño. Benilda, además, apenas se hacía cargo de sus hijos, golpeaba a Pedro con una escoba de forma frecuente, luego terminó echándolo de su casa después de que trató de violar a sus hermanas. Pedro desde su infancia se convirtió en vagabundo y fue víctima de varias violaciones a manos de hombres que aparentemente eran gentiles, hasta que una pareja estadounidense decidió adoptarlo a la edad de 12 años. Pedro ya parecía tener una vida más estable gracias a su nueva familia, hasta que uno de sus profesores abusó sexualmente de él y eso dio como consecuencia el regreso de Pedro a las calles. Se convirtió en un experto ladrón de coches a la edad de 21 años y fue condenado a 7 años de cárcel. Al principio fue un juguete sexual de algunos presos y decidió parar con dicha situación, y el joven degolló a sus agresores y se dio cuenta del placer que le producía matar. En Ecuador reconoció a los investigadores que había asesinado por lo menos a 110 niñas y adolescentes. También indicó a las autoridades un campo en Ambato donde había sepultado 53 cadáveres. Pedro Alonso López narró fríamente que le gustaban las muchachas de Ecuador porque eran más dóciles y fáciles de convencer. Una vez en territorio ecuatoriano, según su relato, me dediqué al comercio y me encontré con una mala compañía. Recuerdo que se llamaba Jorge Patiño. Quería explorar otro mundo y acabar con tanto sufrimiento que dejó marcada mi niñez. En 1980 fue sentenciado a 16 años de cárcel debido a que era la pena máxima para estos delitos en ese tiempo. Para 1994 fue extraditado a Colombia, donde el juzgado lo calificó de demente e inimputable. Durante su tiempo en ese país, López fue responsable de la desaparición y asesinato de numerosas niñas. No se conoce el número exacto de crímenes debido a la falta de registros detallados. López fue capturado en Perú por miembros de una comunidad indígena después de intentar secuestrar a una niña. La comunidad decidió manejar la situación por sus propios medios, pero fue encontrado por una misionera estadounidense quien convenció a la comunidad de entregarlo a las autoridades. No obstante, debido a la corrupción en el sistema judicial, López fue liberado y pudo escapar, permitiéndole continuar con sus crímenes. En cuanto a su método operativo, este se basaba en ganarse la confianza de sus víctimas, ofreciéndole regalos o promesas antes de llevarlas a lugares remotos donde las asesinaba. Debido a su capacidad para operar en comunidades vulnerables, esto hizo que fuera difícil para las autoridades rastrearlo y detenerlo, resaltando las debilidades de los sistemas judiciales en la región durante esa época. Como conclusión del caso de Pedro Alonso López, o también conocido como el monstruo de los Andes, tenemos que tras atacar en varios países como Perú, Ecuador y Colombia, y tener alrededor de más de 350 niñas de víctimas que asesinó y violó, podemos concluir que es el asesino en serie con mayor número de víctimas, mismo que también hasta el día de hoy, luego de 23 años de su desaparición, no ha dado registro de dónde podría estar, por lo que la Interpol lo sigue buscando.